Pues bueno, vamos a iniciar con la primera clase que corresponde a la materia de urgencias. Para esto me gustaría iniciar con la valoración de un paciente en urgencias, pero ya saben que antes de eso tenemos que repasar un poquito lo que es la estadística de cuáles son los pacientes que más comúnmente llegan al área de urgencias. Como ustedes ya saben, el área de urgencias es un área sumamente que exige demasiado esfuerzo por parte del personal que se encuentra en ella, especialmente, o vamos a enfocarnos en el personal de enfermería como nosotros, ¿verdad? Y recuerden que en esta área no hay una hora ni una fecha exacta de qué pacientes son los que van a llegar con mayor frecuencia, sino que simplemente es de manera aleatoria, random, y por ese motivo muchas del personal que se encuentra laborando en la institución tiene un poquito como de miedo a llegar al área de urgencias por no saber qué es con lo que se va a enfrentar, perdón, y no estar preparado para lo mismo. Y hablo de un poquito de miedo, pero para el personal que es personal primerizo, personal joven, que no tiene tanta experiencia, porque por lo regular se deja en esos puestos, en esas áreas, a las personas con más experiencia, que están más preparadas, que a lo mejor ya tienen una especialidad en urgencias y emergencias, tienen una especialidad en cuidados intensivos, tienen muchos años de experiencia, tienen cursos. Más que nada, también los cursos ayudan mucho en el manejo del paciente crítico, como son estos cursos que aquí vengo a promocionarles otra vez, no porque yo los imparta, sino porque son súper importantes para ustedes, que son los de soporte vital básico y avanzado. Muy bien, continuemos con lo que quiero llegar a plasmarles en esta pequeña introducción. Y es que quiero citar un artículo que encontré, que de acuerdo a los datos que informa el Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión sobre la situación financiera y los riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social 2018. Cito esto porque de aquí, en esta revista del IMSS, saqué este artículo que me pareció muy interesante y tiene como nombre principalmente el título: los 10 principales motivos de consulta de urgencias que ingresaron en este hospital, en estas instituciones, en 2017. Entonces hace como un top 10 de cuáles son las enfermedades más frecuentes que llegaron en el 2017. Bueno, y me gustaría iniciar este top iniciar con el número 10. Los voy a mencionar rápido porque el objetivo es que ustedes solamente comprendan cuáles son o sepan cuáles son las 10 causas más frecuentes que se tuvo como resultado de este artículo. Y nos dice aquí en el artículo que el número 10 tenemos los trastornos de los tejidos blandos. En el número 9 tenemos los urgencias ocasionadas por la diabetes mellitus. Recuerden que pues, pueden ser complicaciones de los pacientes que lleguen en estado de coma o que tengan una complicación de un prediabético o etcétera, cualquier complicación que sea por parte de la diabetes mellitus. En el número 8 tenemos enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo. Incluso aquí podemos agregar también lo que son las heridas punzocortantes o heridas, laceraciones, abrasiones, cualquier tipo de daño en el tejido dérmico. Infecciones de las vías urinarias en el lugar número 7. Son muy frecuentes en el área de urgencias también, de igual manera. En el número 6 tenemos todo lo relacionado con la columna vertebral, principalmente las dorsopatías, que también llevan a más de 6,000 personas que llevó a más de 6,000 personas en ese lapso de tiempo del 2017, cuando se llevaron las encuestas, en ingresar al área de urgencias. En el número 5, y ojo aquí porque ya vamos con lo un poquito más común, más frecuente y más aparatoso también. En el número 5 tenemos enfermedades del corazón de cualquier tipo, e incluso pues, podemos agregar o hacer énfasis en los infartos agudos al miocardio, que es uno de los temas que también se va a repasar, y vamos a poder valorar a un paciente y actuar de manera eficiente en un infarto o en un síndrome coronario agudo. En el número 4 tenemos los embarazos, cualquier tipo de emergencia por un parto y puerperio que se necesite. En los datos estadísticos arrojó que el 7% de las personas o de los ingresos al área de urgencias pues venía siendo por mujeres embarazadas. En el número 3 tenemos enfermedades infecciosas intestinales, es de las más comunes, ya lo saben, y mayormente se incrementan en temporadas de calor por ingesta de alimentos
alimentos mal preparados y un especial énfasis entre lo que es la fiebre tifoidea. En el número 2 tenemos los traumatismos y envenenamientos. Tengas entendido que los traumatismos, ya se los había dicho en clase, que los traumatismos casi siempre se asocian a un traumatismo automovilístico y esto es más frecuente en los adultos jóvenes, ¿sí? Adultos o adultos jóvenes. Y pues lleva hasta el 15% de los ingresos en las salas de urgencias, de emergencias. Así es algo un poquito muy común que llega. Ya en primer lugar tenemos lo que es los eventos causados por infecciones respiratorias agudas. Cualquiera de eso que pueda lastimar el tracto respiratorio, que lo pueda llevar a dificultades para el intercambio gaseoso, es lo que nos tiene como número 1 en los ingresos al área de urgencias. Recuerden que esto se incrementa más en los niños y en los adultos mayores. Muy bien. Dicho esto, pues son muchas enfermedades. Bueno, ahorita solamente citamos los 10 eventos que llegan más comúnmente según el artículo. Pero pues incluso pues vamos a ver que hay de todo variado, ¿verdad? Surtido rico que llega ahí al área de urgencias y para todo hay que estar preparado. Claro que para cada uno de estos padecimientos, incluso para más, hay distintas valoraciones, hay valoraciones específicas que se hacen para cada uno de ellos, pero de igual manera es lo que queremos ahorita adentrarnos en el tema o platicar un poquito sobre la valoración inicial a un paciente, a cualquier paciente que llegue al área de urgencias, porque recuerden que cuando llega al área de urgencias el paciente puede llegar consciente o puede llegar inconsciente, te puede decir los signos y síntomas, te puede manifestar clínicamente, pero en algunas ocasiones, o más bien dicho, en todas las ocasiones uno tiene que tener un programa, ¿no? Una estructura para poder valorar de manera eficiente al paciente y poder recabar los datos de manera rápida, porque es lo que se necesita. En urgencias todo es rápido. Bueno, y quiero empezar a compartir antes de llegar a lo de la valoración del paciente, iniciar con esta cadena de supervivencia. Estas cadenas de supervivencia están basadas en lo que es un paciente o están especificadas para un paciente con paro cardiorrespiratorio, pero pues podemos utilizar estas mismas cadenas para darnos cuenta que tienen una estructura lógica para poder actuar durante cualquier evento, no solamente un paro cardiorrespiratorio. Podemos observar la primera, la de la parte superior de la imagen, que es la cadena de supervivencia en hospitalaria. Y tenemos una prehospitalaria, o sea, fuera del hospital, en la calle, en la casa, que podemos utilizar. Vamos a iniciar primero con la que está fuera de la casa, ¿no? En la prehospitalaria, la de abajo. Muy bien, el primer eslabón nos dice que hay que reconocer inmediatamente la emergencia, reconocer la herida, reconocer que la persona está en un estado de shock, reconocer que el desmayo ya duró mucho, duró más de lo que debió de haber tardado, la convulsión ya duró también demasiado, el dolor es muy intenso, entonces tengo que saber activar un sistema de emergencia en la localidad. ¿Cuál es el sistema de emergencia que tenemos universalmente? Pues tenemos el 911, pero esto ya se hizo de manera estandarizada en todos los países, en la mayoría de países de América Latina. Y recuerden que anteriormente teníamos el 065, 064, 066, perdón. Desconozco si esos números sigan funcionando, pero para hacerlo de manera general, para no tratar de no olvidarlo, sería el 911. Activo el sistema de emergencias. Ok, hablo a la ambulancia y pido, primero que nada, antes de pedir la ayuda o decir qué está pasando, tengo que identificarme yo como ciudadano. Me identifico, mi nombre es fulanito de tal y digo mi número telefónico es 833-12-34-56-78. Ok, muy bien. ¿Qué fue lo que pasó? Tengo un paciente que no está respirando bien, tengo un paciente que sufrió una quemadura intensa, tengo un paciente que fue atropellado, un paciente que tiene dolor en el pecho. Una vez dando los datos, doy la ubicación y doy por hecho que la ayuda viene en camino. Es muy importante tener ayuda porque si no, pues nunca voy a proporcionarle el servicio completo a esa persona.
Después el siguiente eslabón nos dice que actuemos, ¿verdad? Aquí en el eslabón nos hace énfasis en la RCP, porque este eslabón es para pacientes que están en paro cardiorrespiratorio, recuerden. Pero podemos cambiar esto de iniciar la RCP con tratar de actuar si eres una persona capacitada, tienes un curso de primeros auxilios o realizaste un curso de TUM en la Cruz Roja o tienes el conocimiento para poder tratar de ayudar, ¿verdad? El conocimiento médico, siempre y cuando pidiendo la autorización previa de la persona. Incluso durante la materia vamos a saber qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer en una urgencia, pero eso sería más adelante. Después nos dice que utilicemos un desfibrilador rápido. Ok, si la persona no está consciente, pues sería bueno si tienes un desfibrilador, un DA, un desfibrilador automático, pues poder monitorizar su corazón, ¿verdad? Para saber si está el ritmo cardíaco es adecuado, es normal, si no va a necesitar una descarga, sería conveniente tenerlo a la mano. Posteriormente, pues los servicios de emergencia médicos básicos y avanzados que le va a proporcionar la ambulancia que ya pedimos. Y ya por último, una vez que fue atendido y ya se estabiliza el paciente, pues brindar los cuidados de soporte vital, posparo cardíaco, posparo respiratorio, posquemadura, post-evento obstétrico, post lo que sea, ¿verdad? Es el último eslabón. Vemos que también en la parte superior, en la cadena hospitalaria e intrahospitalaria, también se repite este eslabón. Pero bueno, vamos a iniciar con lo que es el primer eslabón de la cadena prehospitalaria. Vemos que es una lupita. ¿Qué dice la lupa? Nos dice vigilar y prevenir el evento. Recuerden que en el hospital un paciente que puede sufrir o llegar a sufrir un evento, hasta 72 horas antes te puede llegar a dar manifestaciones clínicas. Entonces hay que tener un buen ojo clínico y estar al pendiente de nuestro paciente. Posteriormente, reconocer que el paciente está en un evento, que está en un estado de shock, que está en paro respiratorio, que está en paro cardíaco y poder activar de manera eficiente la ayuda. En los hospitales pues se activa un poco diferente. No voy a marcar al 911 porque estoy dentro del hospital, sino que se activa con una clave en específico. Las claves varían dependiendo de las instituciones, dependiendo el personal. Cada uno le nombra o le da una clave específica. Por lo regular, casi en todos los hospitales se utiliza la clave azul como evento de emergencia, no solamente para paro cardíaco, sino para cualquier tipo de emergencia que necesite una intervención inmediata. Después tenemos actuar, ¿verdad? De manera eficiente. Si puedo actuar, si puedo proporcionarle el oxígeno a ese paciente, si puedo proporcionarle de manera inmediata algún medicamento, ir preparándolo, obviamente no administrarlo previa autorización médica, o puedo realizarle la RCP, lo que está dentro de mis manos, realizarlo de manera precoz. Después tenemos el eslabón de la desfibrilación rápida, porque sí es importante en cualquier evento conectar a un desfibrilador o a un DEA, un desfibrilador manual o automático a un paciente que está en estado crítico para valorar también su estado hemodinámico mediante un electrocardiograma. Y ya por último tenemos este eslabón que se repite. Si sale todo bien bonito y el paciente sale del evento, tenemos los cuidados posparo respiratorio, posparo cardíaco, posparo quemadura, posparo obstétrico, lo que sea, ¿sí? Muy bien. Ok, vamos a continuar ahora sí con la valoración específica. A mí me gusta siempre tratar de dividirla en dos tipos de valoraciones para el paciente, era lo que estábamos platicando el sábado, que una valoración es para paciente consciente y una valoración es para paciente inconsciente. A mí me gusta llamar la valoración de paciente inconsciente valoración BLS, y la valoración para paciente consciente me gusta llamar la valoración ACLS, o sea, de soporte vital avanzado, y la otra es del básico. La valoración para paciente consciente a su vez se divide en dos, una primaria y una secundaria. Pero si nos damos cuenta, la valoración del paciente inconsciente, o sea que es la BLS que estamos aquí, se complementa con la valoración primaria y secundaria, pero principalmente se hace primero la valoración de paciente inconsciente. Ahorita vamos a evaluar un paciente. Vamos a empezar con un poquito más difícil, más complicado, que es con el paciente consciente. ¿Qué pasa cuando llega un paciente consciente al área de urgencias? Pues voy a evaluarlo con la valoración primaria.
y es la siguiente. En distintas bibliografías, en distintos manuales, en distintas instituciones, mencionan valoraciones un poco distintas, pero todas llevan a lo mismo, a evaluar de manera sistemática a una persona que llega con una necesidad de urgencia. ¿Cuáles nos han enseñado? Nos han enseñado varias. Nos han enseñado la valoración del ABCDE. ¿Sí la recuerdan? Esta valoración que usan mucho los paramédicos para evaluar a sus pacientes. Una valoración estupenda, excelente. Ayuda en sintetizar de manera práctica los pasos que se tienen que realizar para evaluar un paciente. También tenemos otra valoración que habla de sistemas, evaluar la vía aérea, evaluar la circulación, la discapacidad y exponer al paciente. Esa también sirve, es muy funcional. A mí me gusta otro tipo de valoración y que es la que yo les recomiendo, pero si ustedes quieren utilizar la ABC o utilizar la valoración por sistemas, es exactamente lo mismo y es muy, muy eficiente. Recuerden que estas son herramientas que ya después ustedes van a poder utilizar en el área de urgencias con experiencia y van a poder combinarlas. Si hacen una combinación, todo lo hacen al mismo tiempo, son súper eficientes, pero para eso pues, necesitamos la teoría y saber de qué están compuestas esas valoraciones. Todas tienen, como les digo, un propósito, evaluar al paciente de manera eficiente, rápida, para proporcionarle una atención más específica. Les voy a contar la valoración que a mí me gusta más, porque siento que es una valoración que ya después se puede combinar toda y se hace muy padre, se hace muy rápida y no se nos olvida, ¿verdad? Llega un paciente a urgencias y lo que yo hago es evaluarlo cefalopodal, de la cabeza a los pies, como le quieran llamar. Evalúo primero, llega y saludo, ¿verdad? Así voy a evaluar el estado de conciencia que tiene el paciente. Y ahora voy a poner una imagen aquí que se vea un cuerpo humano. Pues vemos que arriba está la cabeza, ¿no? Obviamente. Y en la cabeza pues está el pensar, la conciencia. Entonces tengo que evaluar el estado de conciencia y lo evalúo en tres cosas. Tiempo, espacio y persona. Le pregunto que cómo está, cómo se llama, cuál es su nombre, que si sabe por qué lo trajeron y cuál y qué día es. Si me contesta bien en todo, yo ya estoy indagando que esa persona está bien orientada en esas tres esferas. Entonces puedo pasar a lo siguiente preguntando qué es lo que está pasando y al mismo tiempo que él me está comentando, yo puedo valorar qué sigue después de la cabeza. Aquí en la cabeza, en la frente, vamos a poner que en la frente hablamos de las tres esferas, luego siguen los ojos, ¿no? Puedo valorar el estado del reflejo pupilar, si existe o no existe, si hay midriosis, miosis, anisocoria, lo que encuentre, ¿verdad? En estos reflejos. La apertura espontánea de los ojos también tiene que ver mucho. Y ya una vez obteniendo estos dos datos sobre la conciencia y la apertura de los ojos, si fue espontánea, si no fue espontánea, si fue ante estímulo doloroso, o incluso también agregándole ya la respuesta motora, podríamos hacer una valoración que se llama valoración de Glasgow. Ya esta es un tema aparte, lo vamos a revisar. Simplemente quería agregarlo para que lo tengan en cuenta que la valoración de Glasgow también se puede implementar dentro de aquí, con esta valoración primaria. Se puede fusionar. Vía aérea, ya cuando me está platicando el qué está pasando, yo estoy valorando si el paciente tiene dificultad respiratoria, si tiene tiraje intercostal, aleteo nasal, si le escucho estreptores, sibilancias, veo si el paciente tiene cianosis bucal, peribucal, perdón, y puedo valorar si es permeable la vía aérea en ese momento. De igual manera, si escucho que me está respondiendo correctamente, no escucho que esté jadeando, no está boqueando, no tiene distrés respiratorio, pues puedo indagar que la vía aérea está permeable. Ya de una vez que me aseguro que la vía aérea está permeable, que sin embargo no está de más poner un oxímetro de pulso para valorar también. Ya una vez que veo esto me paso, ¿verdad? Para abajo y llego al corazoncito, al pecho. Aquí de qué me voy a asegurar, pues de todo lo circulatorio. Todo lo circulatorio vamos a hablar sobre el corazón y vamos a hablar sobre el sistema sanguíneo, ¿verdad? Aquí puedo valorar la frecuencia cardíaca. Aquí puedo valorar también o ir instalando una venoclisis. Puedo también tomar laboratorios, aunque no me los hayan pedido. Puedo tomarlos de manera eficiente, previa.
por si se llegasen a ocupar más adelante. Puedo llegar a instalar lo que es el monitor, un monitor desfibrilador o un monitor simple para valorar el ritmo cardíaco, el trazo cardíaco, que también más adelante vamos a platicar de los trazos, cuáles son desfibrilables y cuáles no. ¿Qué más puedo valorar aquí? Valoro también la presión arterial, puedo valorar la PVC, la presión venosa central, si el paciente tiene un catéter central. Todo lo relacionado con la hemodinamia es lo que voy a valorar en este aspecto. Ya una vez que valoro, pues ya tengo más datos, ¿no? Datos que acabo de recabar de mi paciente, pero me hace falta un poquito más porque yo quiero terminar de saber de mi paciente, entonces me voy a la última parte, que es la exploración del paciente. Entonces puedo explorar el abdomen, puedo explorar extremidades para percatarme si no hay signos de hemorragias internas, si no hay hemorragias externas, saber si no hay quemaduras, saber si no hay fracturas, lesiones, crepitaciones, no lo sé, cualquier cosa que pueda encontrar en el paciente, pues puede ser útil, muy útil en el diagnóstico de la persona. Y porque les digo esto, porque muchas veces los pacientes no están conscientes, entonces, o en el momento que estás haciendo la valoración caen en inconsciencia, entonces hay que valorar por qué, ¿verdad? Muy bien. Una vez llegando a lo que es la valoración primaria, vamos a ver lo que es la valoración. Pasando a la valoración primaria, perdón, vamos a encontrarnos la valoración secundaria. ¿Y de qué habla la valoración secundaria? Primero que nada, vamos a hablar del sample, ¿sí? El sample es un método para que ustedes recuerden siempre estos siguientes datos, que son los signos y síntomas que tiene el paciente, preguntarlos, alergias, medicamentos que el paciente toma o que tomó en las últimas horas, las dosis también muy importante, previa historia clínica, si el paciente padece alguna enfermedad crónica degenerativa, la última comida consumida, la L es para el lunch, o sea, la última comida, y la última E serían los eventos, que estaba haciendo antes de que le ocurriera lo que le ocurrió. Entonces, yo obteniendo todos estos datos del paciente también puedo tener un panorama más amplio. Recuerden que estos datos pueden ser obtenidos mediante el mismo paciente y si no está consciente, pues pueden ser obtenidos por el familiar o en su defecto por el expediente clínico. Ok, esto es lo que se hace en la valoración secundaria, pero en la valoración secundaria también se podría llegar a, si el paciente más adelante cae en lo peor, que sería un paro cardíaco, cardiorrespiratorio, pues también indagar por qué cayó y para eso tenemos lo que es las H's y las T's en la valoración secundaria, que son causas reversibles. ¿Qué quiere decir esto? Que si se llegan que si llegan a revertirse, el paciente puede llegar a tener una resucitación eficiente. Estas H's, pues tenemos aquí la hipovolemia, la hipoxia, hidrogeniones por acidosis, una hipo o hiperpotasemia o una hipotermia. Ahí puse 2 puntos, ya en clase los veremos, cuáles son los que faltan o ustedes agregarían otras H's, cuáles serían. Me gustaría que ya en clase las repasáramos. Por parte de las T's tenemos el neumotórax atención, que también es uno de los temas que se va a ver, cómo tratar a una persona o cómo identificar que la persona está en un proceso neumotórax atención. Un taponamiento cardíaco, toxinas, trombosis, ya sea pulmonar o la cardíaca, que sería para las anginas de pecho o los infartos agudos al miocardio. Pero saber, yo indagando en cualquiera de estas, mi paciente sí llegó en paro, a lo mejor llegó inconsciente y luego llegó inconsciente, perdón, y luego cayó en paro, pues sí, tratando de evaluar estas H's y estas T's, yo puedo, o tratando de indagar qué fue lo que le pasó, qué lo llevó al paro cardíaco y si puedo revertir esto, si a lo mejor si puedo aumentar la volemia en el paciente y resolver el problema y que la resucitación cardiopulmonar sea eficiente gracias a la compensación del volumen, pues sería tendría una tasa de supervivencia más alta el paciente. Si yo puedo proporcionarle oxígeno porque yo sé que cayó en un paro respiratorio primero y la demanda de oxígeno necesita incrementarse, pues
también sería muy eficiente. El paciente tenía una hiperglicemia marca ACME, una hiperglicemia mortal, y eso fue lo que lo llevó. Y yo me di cuenta porque yo vi al paciente y yo fui el que pregunté al familiar que venía inconsciente después cayó en paro, pero el familiar me comentó que es un paciente descontroladísimo, diabético. Yo valoré la glicemia y sí, afirmativamente el glucómetro casi explota cuando me da las cifras, y es un dato que yo puedo proporcionar al equipo de reanimación, que puede ser muy útil para ellos. Y cualquiera de estas test también podrían ser reversibles, lo que me llevaría al paciente a como les comento, a tener una tasa de supervivencia más alta, y por qué no también después del paro cardíaco mejorar su calidad de vida. Ya para terminar con esto de la valoración para paciente consciente, esta valoración primaria y secundaria, cabe destacar que estas valoraciones se pueden moldear, se pueden modificar, pueden hacerse de manera fusionada, y puede obtenerse el mismo resultado de manera más eficiente. Claro que esto lo hace un profesional con mucha experiencia, con más experiencia. Puede llegar a combinar estas valoraciones y estar recabando datos, tanto como datos del sample mediante valora signos vitales, y aparte está preguntando las esferas y valora el estado respiratorio. Entonces todo lo puede hacer al mismo tiempo, pero les digo, es una persona que tiene más experiencia. Son herramientas que ustedes van a utilizar para poder valorar a un paciente, y posteriormente pues ya las van a poder utilizar a su modo, a su manera, a su estilo, personalizándolas, pero siempre y cuando que cumplan con el objetivo, que sean certeras y que sean eficientes y rápidas. Muy bien, los dejo. Bueno, vamos a dar un ejemplo. Llega un paciente de 70 años de edad, el cual ingresa al área de urgencias. Llega caminando lentamente, con ayuda de dos familiares. Llega al área de urgencias. Tú eres el enfermero que está en el área de urgencias y todo el mundo está ocupado. Tú llegas a valorar a ese paciente y lo primero que haces es presentarte con él. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Y ya el señor te contesta: me llamo fulanito de tal. ¿Y cuál es y sabe dónde está o por qué lo trajeron? Sí, lo que pasa es que me duele el pecho, me siento un poco cansado, y ayer y antier me caí y como que sufrí un síncope, un desmayo, y otra vez recobré la conciencia, pero no sabía dónde estaba. Ok, bueno, ya estoy valorando que mi paciente ya está consciente, que está orientado en tiempo, espacio y persona, sabe que lo llevaron al hospital porque se desmayó ayer y antier y se ha sentido muy débil, y que últimamente que ahorita fue el motivo de ingreso fue por un dolor que le dio en el pecho. Muy bien. Entonces, para esto yo empiezo a valorar ojos, empiezo a valorar esta valoración ABDI, empiezo a valorar su permeabilidad, la vía aérea. Si tengo un monitor, si tengo otro compañero a la mano, o si estoy yo solo, empiezo a monitorizarlo. Presión arterial, le pongo el termómetro para valorar la temperatura corporal, lo monitorizo, a lo mejor un monitor de 3 derivaciones, de 4 derivaciones, de 5, que me proporciona un trazo electrocardiográfico. Valoro presión arterial, porque recuerden que también una hipotensión puede ser un signo de shock. Valoro la piel, estoy valorando de la cabeza a los pies. Tomo muestras, sí, a lo mejor si me doy cuenta que el paciente hemodinámicamente no es estable, voy abriendo una vía permeable, una vía intravenosa, y tomo muestras del laboratorio, tomo una glicemia, tomo con una glucometría, y puedo valorar también la glicemia de este paciente. Ya una vez que tengo todos estos datos recabados, yo me doy cuenta que el paciente hemodinámicamente sí está inestable, está hipotenso, tiene la piel pálida. Cuando lo empecé a explorar, empecé a tocar su abdomen, empecé a tocar la pelvis, empecé a ver si tenía heridas, le empecé a preguntar también el sample, si es hipertenso, diabético. Afirmativamente me dijo que tiene problemas cardíacos, que es hipertenso ya de hace más de 10 años, que no se cuida muy bien, que últimamente rompió la dieta, que el medicamento que toma, este medicamento para hipertensos, no lo ha tomado. Entonces yo puedo
indagar y decir, bueno, entonces sí, hemodinámicamente se encuentra estable, está hipotenso también, se ve pálido, dolor precordial. Y al momento de monitorizarlo yo observo un bloqueo de segundo grado. Los bloqueos tal vez durante la materia no vamos a ver nada más los básicos, pero puedo llegar a observar un bloqueo de segundo grado y identificarlo, o incluso observar el trazo y identificar que es una bradiarritmia. ¿Está bradicárdico? Entonces digo, ok, este es un paciente que posiblemente por la bradicardia me está causando, a lo mejor no sé qué bloqueo es, pero sí sé que es una urgencia. Entonces ya voy a poder activo el sistema de emergencia o le doy énfasis o le doy prioridad, perdón, para decirle al médico o al equipo de emergencia si saben que tengo un paciente con una bradiarritmia, este paciente está teniendo signos de shock, está teniendo signos de inestabilidad hemodinámica, ya lo monitoricé, ya lo tengo con oxígeno, a lo mejor si le hacía falta oxígeno le puse puntas y logré saturarlo arriba del 94%, ya abrí una vía intravenosa, ya tengo al paciente, ya tengo los datos subjetivos y objetivos que recabé por el sample y esto va a ayudar a facilitar el diagnóstico del paciente. ¿Qué tal si el paciente posteriormente, el paciente nos cae en paro o el paciente deja de responder? Simplemente pierde el estado de conciencia, pero yo ya tengo los datos que recabé gracias a mi valoración primaria y secundaria. Muy bien, posiblemente van a decir, este fue un ejemplo súper rapidísimo. No nos adentramos tanto a los signos y síntomas ni a las respuestas que nos dio del sample, pero eso solamente es un ejemplo para que sepan cómo se fue valorando al paciente. Claro que cada valoración va a tomar un rumbo diferente según lo que el personal profesional del área de urgencias pueda estar sospechando que le esté pasando al paciente, si es algún problema respiratorio, si es algún problema a nivel central, como un evento vascular cerebral, si es algún problema cardíaco. Va a variar un poquito la manera en la que voy a querer recabar los datos, porque a lo mejor me voy a querer inclinar más para buscar datos en donde estoy sospechando. Pero bueno, es importante que ustedes conozcan esta valoración para poder realizar una valoración eficiente, por lo cual yo quiero pedirles de favor que de tarea o para la próxima clase me puedan compartir una breve valoración hipotética obviamente, utilizando esta valoración primaria y esta valoración secundaria, utilizar la valoración primaria por sistemas o por ABCDE, o si lo quieren hacer por de la cabeza a los pies estaría excelente, y agregarle de todo, ¿no? Al paciente, que entre más me lo compliquen o entre más confundido lo pongan, el diagnóstico más enmascarado estaría mejor. Solamente no vamos a tratar de diagnosticarlo, sino que quiero que recaben los datos de la cabeza a los pies y que después utilicen la valoración secundaria, que también pregunten el sample y valorar qué fue lo que nos dijo el paciente en la valoración secundaria. Eso sería el trabajo que yo les estoy pidiendo para compartir en la próxima clase de este sábado. Y pues nada más, vamos ahora a pasar a lo que ahora sí lo que es la valoración para paciente inconsciente. La valoración para paciente inconsciente, ya les recuerdo que a mí me gusta llamarle valoración BLS, pero podemos llamarla así como valoración para paciente inconsciente, que posteriormente se va a complementar. ¿Qué va a pasar en la valoración para paciente inconsciente? Recuerden que la valoración para paciente inconsciente es para un paciente que no conocemos nada de él. Simplemente lo encontramos en la calle tirado o apenas estábamos ingresándolo en el área de urgencias o llegó inconsciente al área de urgencias y no llegamos a obtener ninguno de los datos. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer yo? Pues valorar el estado de conciencia, ¿sí? Así como les dije, de la cabeza a los pies. Valoro la cabecita y le pregunto, señor, ¿cómo está? Y no me contesta. Ah, ok, entonces está inconsciente. Voy a pasar a mi valoración de paciente inconsciente. No contesta. Lo trato de mover y aplico un estímulo doloroso. Señor, ¿se encuentra bien? Elevo mi voz para tratar de hacer que el paciente reaccione. No reacciona afirmativamente, está inconsciente, entonces necesito ayuda. Este paciente estaba consciente anteriormente, ahora está inconsciente. Sí, claro que necesito ayuda. Y activo el eslabón de la cadena de supervivencia, que es activación del sistema de emergencia.
Si estoy en la calle, ya platicamos que era hablar por teléfono, ¿no? Al 911 y pedir la ayuda. Y si estoy en el hospital, le pido al compañero que active la clave azul o que me ayude porque el paciente está inconsciente o hay una emergencia, pues. Posteriormente de valorar el estado de conciencia, me voy a ir a valorar el pulso y la respiración. Para esto tengo que hacerlo de manera combinada. Evaluar el pulso y la respiración al mismo tiempo nos ayuda a ahorrar tiempo, sí, valga la redundancia, tiempo, que el tiempo aquí es oro. Los segundos cuentan mucho. Lo voy a valorar no más de 10 segundos. Valorar la respiración y el pulso, carótido, recuerden siempre, como se muestra en la imagen. Valoro la respiración y el pulso. Ok, vamos a suponer que el paciente no respira y no tiene pulso. Pues, ¿qué voy a hacer? Pues iniciar las maniobras pertinentes de RCP. Claro, ¿verdad? Un paciente que está en paro cardiorrespiratorio, necesito realizar la RCP inmediatamente. Ese es otro tema que también después vamos a platicar, cómo realizar una RCP de alta calidad. Pero bueno, en este caso le doy la valoración al paciente, el paciente está en RCP y se activa todo este protocolo de realizar las maniobras. Y durante las maniobras yo puedo estar, durante el evento del paro cardíaco, yo puedo estar preguntando datos que me ayuden a indagar qué fue lo que pasó antes de que llegara el paciente aquí, qué fue lo que lo llevó a ese estado de shock y luego lo llevó al paro cardíaco y así poder solucionarlo. ¿Cómo lo voy a saber? Pues de igual manera puedo utilizar la evaluación primaria para recabar datos. También puedo utilizar la evaluación sample. También me puede ayudar mucho, ya sea que los datos me los dé el familiar o me los dé el expediente clínico. E incluso para poder usar también esta parte de la valoración secundaria que es las H's y las T's y poder tratar de solucionar el problema que lo llevó al paciente a ese estado. Entonces, yo por eso les comentaba, la valoración del paciente inconsciente es un poquito más sencilla al principio, pero ya después se combina con la primaria y la secundaria, o sea que viene siendo igual de un poquito complicadita, ¿no? Pero ya cuando la dominan pueden combinarlas a su gusto, pero qué mejor guiarse, ¿verdad? Con un algoritmo o guiarse con una serie de pasos para poder hacerlo de manera más eficiente y rápida. Muy bien, entonces hasta aquí dejamos esta clase. Tratamos de complementar esto de la soporte, de que no lo vimos en clase, que fue lo del paciente inconsciente. No se preocupen, vamos a seguir platicando sobre qué pasa en un paciente con paro, que a lo mejor el paciente está inconsciente, pero sí tiene pulso, pero no respira. Cómo atender un paro respiratorio también. Vamos a conocer los distintos dispositivos de la vía aérea avanzada. Solo resta despedirme y cualquier cosa estamos en contacto. Nos estamos viendo el próximo sábado. Bye.